En mi segunda semana de la materia de Fundamentos de Derechos Humanos y Dignidad, me sentí un poco confundida, porque la semana pasada habíamos hablado sobre las ideas de los derechos humanos, pero en esta semana ya hubo como que una crítica a esas ideas o una crítica a la teoría de los derechos humanos. Me causó un poco de confusión, pero a la vez también me sentí muy emocionada porque iba a aprender nuevas cosas. Entonces, aquí empezamos hablando sobre la crítica intercultural, en la que decía que los derechos humanos no son universales, es decir, que no son para todas las personas, sino que los derechos humanos son multiculturales. Otra de las críticas que me llamó la atención era la crítica desde los derechos humanos de la naturaleza, porque se decía que antes los animales podían entrar en un juicio o podían ser llevados a la cárcel, pero los animales ni siquiera tenían derechos, o sea, no había derecho a la naturaleza. Entonces también me pareció muy sorprendente cómo antes a las personas se les trataba como animales. Decían que no tienen derechos, que estas personas no tienen alma, entonces no se podían garantizar sus derechos. Eran consideradas personas sin alma las personas que eran afros, los LGBT, las personas que eran homosexuales. Entonces esto me parece muy extraño porque son personas que eran consideradas como medios animales. Entonces creían que por ser animales no tienen derechos y que pueden ser matados, que pueden ser explotados, pueden ser oprimidos, pueden ser violentados. Entonces es una crítica que me llamó mucho la atención. Sin embargo, ahora en la actualidad la naturaleza ya cuenta con derechos, pero también sí me causa un poco de indignación saber de que antes a las personas eran tratados como animales y no les importaba su sufrimiento, no les importaba nada porque eran personas que no tenían alma, que no estaban dentro de las perspectivas occidentales. En otra crítica estaba la crítica política, en la que decía que no solo el Estado tiene que garantizar los derechos, sino que nosotros también como personas tenemos que crear una buena convivencia entre seres humanos y tenemos que tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. Eso me pareció muy interesante y me parece correcto porque también nosotros tenemos que tratar bien a las personas. Si no queremos ser maltratados o discriminados, entonces nosotros tampoco tenemos que ejercer esas acciones, porque todo lo que damos también recibimos. Por otra parte, me pareció súper importante y es la que más me llamó la atención, es la crítica feminista, en la que se decía que solo los hombres tenían derechos, que las mujeres no eran consideradas como sujetos de derechos. Entonces, las mujeres luchaban, ahí se crearon nuevos movimientos feministas en donde las mujeres luchaban porque se cumplan sus derechos. Sin embargo, esto no fue respetado porque las mujeres luchaban y cuando se manifestaban, se les daba castigos o incluso llegaban a matar a las mujeres que manifestaban sus descontentos. Entonces, los derechos eran para las mujeres, pero solo para las mujeres que eran blancas o que estaban dentro de las jerarquías altas. Entonces, estas mujeres también lucharon porque se les dé el voto, pero esto no beneficiaba a las mujeres que eran negras, a las mujeres que eran explotadas y oprimidas, porque con el voto no sacaban nada. Ellas no querían el voto, ellas querían que sus derechos se respeten, querían dejar de ser violentadas, querían dejar de ser explotadas y abusadas. Entonces, me pareció súper importante que también las mujeres hayan levantado su voz, que hayan hecho diferentes cosas como que para que sean escuchadas y para que se cumplan sus derechos, que se rompan esos sistemas patriarcales de que solo piensen que los hombres son los que tienen derechos, que solo los hombres son los que pueden mandar y que exista un sistema machista. Entonces me parece muy importante y me llenó también de mucho orgullo de que las mujeres se hayan levantado y que hayan luchado también por sus derechos. Dentro de esto me acordé de una canción de Ana Diyu, que la voy a poner igual en mi bitácora, pero habla sobre las mujeres feministas en las que se levantan, en las que no son oprimidas, en las que no se quedan calladas. Entonces eso también me llenó de mucho orgullo sobre esto y sobre todas las mujeres que son fuertes y que no se dejan de nadie.